presencia. Gracias, Padre, gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Dale gracias al Espíritu Santo porque Él quiere hacer algo poderoso, ha hecho algo grande en tu vida, pero quiere hacer algo hermoso en esta mañana. Yo creo que todos los que estamos aquí venimos con algo que nos preocupa, y venimos con cosas que sabemos que nosotros no podemos. Toma tu asiento, no prendan a los dos, siento y quédate ahí en el piano un poquito. Gracias, chicos. Pero mientras adoramos a Dios, pensaba cuánta necesidad tenemos el ser humano, pero también pensaba, más que la necesidad que tenemos los seres humanos, pensaba en la grandeza de Dios, en que para Dios no hay nada imposible, que servimos a un Dios que sana enfermedades incurables, a un Dios que transforma corazones, a un Dios que hace tantos milagros, pero también se usa personas que le creen a Dios y le dicen a Dios: yo creo en tus promesas, y creo que todo este grupo de personas que están en este lugar estamos aquí porque le creemos a Dios, y porque alguien en alguna temporada de su vida tomó de su tiempo para orar por nosotros cuando nosotros no sabíamos lo que Dios quería hacer en la vida de alguien, pero que con el tiempo vimos cómo Dios empezó a hacer algo en alguien, y estoy muy conmovido en esta mañana porque me trajo a memoria cuando mi mamá en el 2000 aceptó a Jesús, siendo mi hija Claudia me hizo llorar hace mucho que no la escuchaba cantar. Canta hermoso, ¿verdad? Y recuerdo que mi mami empezó a profetizar sobre su familia, una familia muerta en el pecado, muerta si te los enlistara te espantarías, pero lo que hace un Dios poderoso. Y mi mami empezó a orar e interceder en el 2000, cuando yo estaba muy joven, mucho más joven que ahorita, y mis niños estaban chiquitos. Y la mami empieza a decir de que esa familia le iba a servir a Dios, le iba a adorar a Dios. Y por eso estoy tan contento y tan agradecido con Dios, porque Dios se vale de una persona que le cree a Dios para mover de los huesos secos, de los huesos muertos, y darles vida. Entonces no te canses de orar por tus generaciones, por tus hijos, por tu familia, porque servimos a un Dios poderoso, a un Dios que mueve montañas, a un Dios que hace milagros, a un Dios que sana enfermos, que resucita muertos, a un Dios poderoso, a un Dios que cuando alguien dice no creo en eso, Dios te dice cree en Dios, que para Dios no hay nada imposible, nada imposible. Pero sí se vale de personas atrevidas, a personas valientes, personas radicales. Y bueno, pues creo que como que va conectando lo que vamos a hablar esta mañana. Pero antes de ir al tema de esta mañana, quiero tomar un tiempo para darle gracias a Dios por la vida de Alexa y de José. Son las personas que
han formado este grupo junto con Claudia, con Josué, con todos los chicos de la alabanza, Laura, y esa presencia de Tony. Si se me pasa uno, les pido perdón. Uriel, José, y es increíble cómo cuando adoramos a Dios juntos, lo que Dios puede hacer en medio de la alabanza. Dice la Biblia que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Y hay tantas promesas de parte de Dios, y creo que en la alabanza. Entonces quiero honrar a Alexa y a José por ese liderazgo tan increíble que están haciendo junto con ese equipo. José y Alexa, gracias, Dios bendiga, los amo. ¿Por qué no le dan un aplauso a Alexa y a José por la vida de ellos, que Dios nos siga usando? Y aparte quiero dar las gracias porque ellos anoche y esta mañana estuvieron limpiando la iglesia, y es increíble lo que Dios está haciendo en Iglesia Conexiones. Entonces, si vienes por primera vez, por segunda vez, por tercera vez, por un año, por 2 años, 13 años, 10, es bienvenido a Familia Conexiones. Te queremos mucho, y bueno, después de todo lo que pasó esta mañana, vamos a ir a lo que la palabra de Dios dice. También sentí mucho, tuvimos el primer martes de oración. Esta caja tiene cientos de oraciones, está súper llena. Mira, puedo agarrar un papel de arriba, mira, para que veas qué tan llena está esta caja. Cientos y cientos y cientos de oraciones, y muchas de ellas han sido contestadas, no como nosotros quisiéramos, porque a veces Dios contesta de una forma que no nos gusta. Entonces, cada domingo lo que vamos a estar haciendo, vamos a tomar un minuto, un poquito cortito, y díganle a sus vecinos, díganle a quien encuentren en la calle, a quien el Espíritu Santo los guíe, a que nos comprometemos a estar orando por ellos. Y si quieren apuntar su necesidad en un papelito, tráiganlo cada domingo, tráiganlo el martes de oración, deposítenlo aquí, y vamos a orar con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón, creyendo que Dios va a responder milagros. ¿Cuántos nos creen? Amén. Recuerden que todos los que están aquí en este lugar, alguien oró por nosotros, alguien. Y pudiera retroceder otra vez, pero mi mamá ponía en una cajita de oración como esta en el Shaddai, y pedía oración por sus hijos, que los 4 éramos bien cabezones, y de los 4 yo era el más cabezón. Cabezón en otros países quiere decir que éramos como Gabino Barrera, que no entendía de razones. Entonces, fíjese lo que Dios puede hacer por medio de las oraciones. Entonces, Padre, te doy gracias por cada petición que está puesta en esta caja, Señor. Gracias porque tú contestas, Señor, las peticiones conforme a tu voluntad, Dios, no conforme a nuestra voluntad. Padre, y oramos por cada persona, Padre, que entró en este lugar y que vino con una necesidad. Pon tu necesidad esta mañana en las manos de Dios. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Temor? ¿Ansiedad? ¿Un trabajo? ¿Tu negocio? ¿Algún familiar en tu país? Padre, en esta hora levantamos cada necesidad de Iglesia Conexiones, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que obres de una forma milagrosa, Padre. Oramos por sanidad, por restauración. Oramos porque tu propósito se cumpla, Señor, en cada petición de tus hijos aquí presentes, Padre. Queremos escuchar testimonios sobrenaturales, Padre, que solamente tú los haces posibles. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: amén y amén. Ok, hablando de testimonios, les quiero contar algo rapidito. Mi hija Claudia tiene un perrito que nosotros hemos adoptado que se llama Frankie, y como le gusta mucho compartir con la iglesia, le decimos el hermano Frankie.
¿Quién no conoce a Frankie? Ok, quien no lo conozca, es un perrito chiquito como de este tamaño, como lo que es el micrófono. Y ayer andaba muy triste Frankie. Y Frankie, dice mi esposa que correteando con otros de nuestros perros se lastimó. Esos perros son muy delicados, se enferman muy fácil y batallan para respirar. Y el Frankie no se podía mover. Y hablando lo que Dios busca personas locas con fe, esta mañana dije, bueno, y el Frankie estaba tirado y no se quería mover. Literalmente no se lastimó dicen que se lastimó su espalda. Ellos son muy frágiles en su espina dorsal. Y en la mañana, como soy un hombre de fe que creo que Dios mueve montañas, le digo a mi esposa, vamos a orar por Frankie. Y que dice la Biblia, pon las manos sobre los enfermos. Y la fe sanará al enfermo. Y bien curioso, porque la Biblia nada más dice, pon las manos sobre los enfermos. El Frankie, a los pocos minutos, al Frankie, la palabra mágica de Frankie es vámonos. Cuando al Frankie le dices vámonos, empieza a brincar como un chapulín. Se revolotea, brinca. Y pues bueno, oramos por él, mi esposa y yo. Y al poco tiempo se me ocurre decir al Frankie, vámonos, y empieza a brincar como chapulín. Yo no sé por qué has estado orando, y puede ser cosas como muy triviales, como que dices, eso no tiene caso orar. Esta mañana te vengo a recordar que tengas la fe que mueve montañas, la fe de un grano de mostaza, y Dios, si es su voluntad, Él te va a responder en cuestión instantánea, pero también puede tardar un tiempo, porque a veces Dios quiere tratar con nosotros, con nuestro carácter, o quiere tratar diferentes formas. Entonces, Dios está buscando personas atrevidas, personas que le crean a Dios. Y empezamos a hacer una serie que se llama Reset. Reset quiere decir que es importante hacer cambios. Ese fue el primer tema. Un reset espiritual. Hablamos de renovar la mente, de la importancia de renovar la mente. Este año es un año que no debe de ser como el año pasado, sino que los planes que tengamos no van a pasar, no van a suceder si no hacemos un cambio de mente y hacemos cosas diferentes que no nos funcionaron el año pasado. Pedirle a Dios que nos ayude a hacer cosas diferentes. Y luego vimos que la importancia de renovar la mente. Vimos también que Dios hace cambios que duelen. Eso fue lo que vimos la semana pasada, que Dios no quiere usar odres viejos, sino que odres renovados para poner lo nuevo que Él quiere poner. Te estoy dando prácticamente lo que la Biblia ha estado hablando en las 2 últimas semanas y lo que va a hablar esta mañana. Y hoy vamos a dar un paso más de lo que Dios quiere hacer a través de ti. Dios quiere hacer algo a través de mí, y tengo que hacer a veces cosas locas creyendo que Dios lo puede hacer. ¿Te imaginas estar orando el pastor por un perro? Nada más figúrate eso. Entonces son cosas locas que a veces no las pasas como normal, pero Dios obra milagrosamente cuando lo haces en el momento que Dios te está diciendo. Ahora, bien curioso, porque desde ayer estaba enfermo, y ¿cómo fue que no oré ayer? Dios tiene su tiempo. Dios a veces te detiene para hacer cosas, y Dios tiene el tiempo para hacer cosas. Entonces, Dios quiere hacer cosas a través de ti. El mundo no necesita más religión. El mundo no necesita teorías. El mundo, hay muchísimas religiones y muchas teorías. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién no tiene la verdad? ¿Quién dice? Y la realidad es que nadie te entiende la verdad. Jesús es la única verdad. Dice la Biblia que Jesús es el camino, la verdad y la vida. De ahí en fuera ninguna religión tiene la verdad. Si viniste a Iglesia Conexiones creyendo que esta era la verdadera, estás en el lugar equivocado.
todos nos equivocamos en algún tiempo de nuestra vida. La verdad es la Biblia. La verdad es Jesús. Esa es la única verdad. Entonces Dios no necesita más teorías, más religiones. Necesita vidas y hombres transformados por Dios. Lo vuelvo a repetir. Dios necesita hombres y mujeres transformados por Dios. Y ese eres tú. Un hombre y una mujer transformado por Dios para hacer cosas en el nombre de Jesús. Y esto solo sucede cuando se activa un dúo dinámico, que no es Batman y la Batichica, ni es Robin y quién más. No son todos esos héroes donde dicen Dios necesita un dúo dinámico y necesita esas que van a hacer cosas grandes. Y esos dúos dinámicos llega una temporada donde se acaban. Dios busca un dúo dinámico que se haga entre Dios y entre tú. Dios está buscando un dúo que sea Dios y que seas tú, que sea Dios y que sea yo. Ese es un dúo súper poderoso. Es lo que el mundo necesita. Personas que le creamos a Dios, personas que digamos voy a cruzar los límites de lo natural, voy a cruzar los límites donde yo creo que Dios me va a usar como nunca me había usado anteriormente. Entonces, el tema de hoy, Dios nunca nos llamó a caminar solos, pero tampoco nos llamó a quedarnos quietos. El tema de hoy es el dúo perfecto, tú y Dios. Ese es el tema. El dúo que el mundo necesita. Es lo que el mundo necesita, te necesita a ti, necesita a Dios. Quiero usar una base bíblica, que esto es lo que le va a poner fundamento. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, dice de esta forma: confía en el Señor con todo tu corazón. Dice, no dependas de tu propio entendimiento. Busca, esto me impactó lo que sigue. Busca permítame. ¿Lo tienes en la pantalla? Confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Dice, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Esa es la base bíblica que vamos a ver en esta mañana. Cuando buscamos el camino del Señor, cuando Él nos va a guiar siempre a qué direcciones vamos a tomar. Él nos va a decir, mira, por aquí dale, por aquí es donde quiero que vayas, o por aquí no le des. Y es cuando vas a ver cosas que pasan, que vas a decir, esto no lo esperaba, pero Dios te guió por ese camino para que eso sea la voluntad de Él. Aquí vemos el dúo que el mundo necesita. Si tú confías en Dios, Dios te dirige. Regreso una vez más. Si tú confías en Dios, Dios va a dirigir tu camino. El otro tema es que si tú te vas por tu lado, tú vas a pagar el costo de irte por tu lado. Pero si tú te vas por el camino de Dios, Él va a pagar absolutamente todo. Y hay un ejemplo bien claro, Jonás. La vida de Jonás, Dios le dijo, dale para Nínive, y Jonás dijo, yo me voy por otro lado. ¿Se recuerda la vida de Jonás? Entonces, ¿qué tuvo que pasar con Jonás? Jonás tuvo que pagar las consecuencias de darle por su lado, a donde Dios no le dijo que fuera. Y ahí te das cuenta de que cuando Dios te dice, dale por aquí, Dios va a guiarte a ese buen camino que Él tiene para ti. Dios decidió cambiar el mundo con personas comunes y corrientes, personas. Vimos la historia de Pedro, era un pescador fracasado. Quiero retroceder un poquito.
usó a hombres alcohólicos, a prostitutas, a hombres enfermos, pero Dios vio el corazón de personas que decían: yo creo en una transformación y creo que Dios me puede usar para hacer cosas grandes. Me encanta mucho la historia de Noé, porque era una persona, se podría decir que con muchísimos problemas internos y externos. Pero Dios vio en el corazón de Noé el hombre en el quien iba a construir la barca y le iba a ser obediente. Y si te vas al trasfondo de la historia de Noé, Noé era una persona que hacía cosas que en esta temporada decías: ¿cómo confió Dios en una persona para construir un arca? Y Dios vio en Noé un corazón obediente. Entonces Dios lo que está buscando son corazones dispuestos a obedecerle a Dios. Personas quebradas, personas con problemas internos, familiares, con problemas que digas: yo no creo que Dios me pueda usar en la condición en la que está. Y quiero decirte, recordarte esta mañana, que Dios solamente necesita tu disposición. Que tú digas: yo creo que Él me puede usar. El mundo, hay tres verdades de lo que el mundo necesita. Tres verdades, me voy a enfocar en tres verdades que el mundo necesita. Y la número uno, el mundo necesita personas que colaboren con Dios. En el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 2, dice de esta forma la Biblia: pues somos la obra maestra de Dios. Amada familia Conexiones, eres una obra maestra, una obra perfecta que Dios te hizo. Dios te hizo a su imagen y a su semejanza. Dios te hizo de una forma que solamente es única en todo el universo. No hay otra persona igualita a ti. Tus huellas dactilares tus huellas de tus manos son únicas. No hay otras huellas iguales a las tuyas. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros desde tiempo atrás. Lo que la Biblia dice en el libro de Efesios, cuando Pablo habla estas palabras, él recuerda a ese pueblo en ese tiempo lo importante que eran para Dios. Y les recuerda también de que solamente van a poder lograr hacer cosas conforme a la voluntad de Cristo Jesús. Trae un recordatorio esta mañana y me dice: todo lo que yo tengo preparado, de la forma que te creé desde un principio, viviste de una forma desordenada, de una forma que no me agradaba, hiciste y deshiciste lo que quisiste hacer. Pero llegó un momento de la vida donde dije: quiero intentar hacer las cosas como Jesús me está diciendo que las haga. Y es ahí cuando nuestro cambio de mente trae una transformación y ya no hacemos lo que nosotros queremos o nos conviene hacer, pero empezamos a hacer lo que Dios tiene preparado para que nosotros hagamos. Eso es lo que dice Pablo. Dios no busca personas espectadores, busca personas colaboradoras. Hay muchísima gente espectadora, pero Dios está buscando personas que colaboren junto con Dios. Dios nos creó con un propósito divino, no con un propósito terrenal. Repito esta frase: Dios nos creó con un propósito divino. Dice la Biblia que pongamos nuestra mente y nuestros ojos en las cosas que no se ven, en las cosas de arriba, no en las cosas de abajo. Y te pudiera explicar tantas cosas lo que dice la Biblia, pero a veces el ver tanto las cosas que se ven alrededor, las noticias, todo lo que pasa, hace que nos desconectemos del propósito de Dios. Te digo algo, me ha pasado a mí muchas veces. Muchas veces me he desenfocado de lo que sé que Dios me llamó a hacer, y te digo algo, me ha ido muy mal. Me he puesto triste, me he puesto afligido, me he puesto deprimido, me he puesto
O sea, es terrible cuando nos desenfocamos del propósito de Dios. Nos empiezan a preocupar muchas cosas. Empezamos a ver que el mundo se nos viene encima. Empezamos a ver que las cosas nos empiezan a ir mal, que las finanzas, que tantas cosas, y pasa eso porque nuestra mente y nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu se empieza a desconectar de las cosas que son eternas, de las cosas que van a ser para siempre. Entonces esa es una realidad. Caminar en obediencia es escuchar la voz, movernos en lo que Dios dice, en lo que Él ve. El mundo cambia cuando el pueblo de Dios decide participar y colaborar con Dios. Y para eso hay que tomar decisiones que no nos gustan, decisiones que nos sacan de la comodidad de nuestras actividades diarias. Y esa es una realidad. Tenemos que esforzarnos, ser constantes, ser diligentes y ser personas que le decimos a Dios sí o le decimos no. Dios es un Dios de sí o Dios es un Dios de no. Y es bien interesante porque hay veces que la inconstancia del ser humano podemos decir que sí, pero nuestros hechos es un no. O de repente decimos que no y de repente dices no, ahora sí, siempre sí. Entonces esa inconstancia hace que las cosas y el estilo de vida se nos dificulten aún más. Es cuando entra el enemigo y empieza a perturbar nuestra mente y a nuestra mente decir o debería de ser que sí o debería decir que no. Dice la Biblia, o que tu sí sea un sí o que tu no sea un no, porque lo demás proviene del maligno. ¿Y quién es el maligno? El maligno es la persona que hace que tomemos las decisiones que no tienen nada que ver con Dios. El maligno hace y destruye nuestra mente. El maligno hace que nos preocupemos de muchísimas cosas. ¿Sabes qué hace el maligno? Estaba pensando en esta semana. El maligno nos hace pensar que aunque tengamos un techo, aunque tengamos que comer, que aunque tengamos un lugar para venir a adorar, que aunque tengamos algo, el maligno hace que pega en nuestra mente mucha aflicción. Eso es lo que está pasando ahorita en esta temporada, de todo lo que está pasando en nuestra comunidad. El maligno ha venido y nos ha venido a afligir, a entristecer. Fíjate que algo que me ha pasado, que he visto personas que no tendrían por qué afligirse porque tienen una seguridad en todas las áreas, pero los veo afligidos por todo lo que está pasando a su alrededor. Hay dos clases de aflicciones que el enemigo trae, que es igual como dos temores que también hay. Hay un temor de parte de Dios y hay un temor que viene de parte del maligno. El maligno lo que hace es que cuando nos preocupamos, haga que nos preocupamos por cosas que Dios tiene el control. Que Dios dice, no te preocupes, yo soy tu proveedor, yo soy tu pronto auxilio, yo soy tu roca fuerte, yo soy tu sanador, yo soy tu pastor y nada te faltará. Entonces cuando tú meditas en esa cobertura de Dios, cuando Dios te da esa verdad, es una verdad que el mundo necesita personas que se esfuercen con fe. Esa es la segunda verdad. El mundo necesita personas que se muevan en fe. Filipenses 2:13 es la segunda verdad. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para hacer lo que a Él le agrada. Dios trabaja en nosotros. Dios pone un deseo en nosotros. La pregunta es, ¿o es el deseo de Dios o es el deseo de nosotros? Lo que nosotros hacemos y actuamos y vamos, ¿es mi deseo o es el deseo de Dios?
Y son preguntas tan interesantes porque este es el año donde yo creo que Dios va a hacer discípulos en la iglesia Conexiones como nunca antes había hecho en los últimos 12 años. Vuelvo a repetir, Dios quiere hacer discípulos en cada uno de ustedes. Dios no quiere seguidores, Él quiere discípulos. ¿Están conmigo hasta aquí? Jesús le dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos. Pero los discípulos tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos que ser rotos, quebrados. Yo no sé cómo vas a ser quebrado, pero Dios está a punto de quebrar nuestra moldura para hacer una moldura a su imagen y a su semejanza. A mí me tuvo que quebrar y no me dolió. Y me dolió mucho, perdón. Dije no me dolió, sí me dolió. Me tuvo que quebrar. Es un quebranto que duele, un quebranto que dices, de esta nadie me puede sacar. Y me sigue quebrando cuando yo sigo haciendo lo que a mí me da la gana. Vuelvo a repetir, me sigue quebrando cuando yo quiero hacer mi voluntad y no su voluntad. Ese es al Dios que le servimos, al Dios que nos quiere hacer unas vasijas nuevas, nos quiere moldear, nos quiere hacer útiles. Te quiere hacer útiles, iglesia preciosa, hermosa. Dijo un predicador que escuché esta semana que me escuchó: Dios nos ama, nos llama siervos inútiles cuando hacemos lo que Él nos dice que hagamos. Repito, Dios nos llama siervos inútiles cuando Él nos pide que hagamos, cuando hacemos lo que Él nos pide que hagamos. Así nos llama, siervos inútiles. Eso dice la Biblia. Y me impactó lo que Él dice, y nos llama útiles cuando hacemos más de lo que Él nos pide. Entonces, somos inútiles cuando nada más nos dice, ven para allá, vamos. Pero cuando dice, ahora lava los baños, ay, anoche me pidieron que lavara los baños. Y batallé. Pero ¿qué crees? Los lavé. O sea que hay veces que nos piden que hagamos cosas, pero como que choca nuestra mente y decimos, esto no viene, y vienen los pensamientos a decir, ¿esto es de Dios o no es de Dios? Entonces dice la Biblia que Dios le llama siervos inútiles a las personas que trabajamos en lo que Él nos dice que hagamos. Pero cuando hacemos mucho más y caminamos la milla extra, dice Dios, entra siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Lo que te estoy diciendo es bíblico. Dice, entra buen siervo fiel. Ahí ya no le dice siervo inútil, le dice, ven, entra siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Esto es palabra de Dios. Eso me encantó. Esto es palabra de Dios. Me acordé cuando iba a la misa. ¿Están conmigo hasta aquí? Nadie se ha dormido. Si se duerme alguien, denle un codazo. Díganle que el pastor le dijo. Pero todos están bien despiertos. Ok, entonces, cuando Dios nos dice siervo inútil, estamos haciendo lo que Dios nos pide hacer. Cuando hacemos más de lo que Él nos pidió hacer, te dice, ven siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero los que no hacen nada, el obispo tiene una frase que me dice, el que no sirve para nada. Ay, ay, ay. Cuando dijo eso como que fue muy duro. Dice, pastor, dice, el que no sirve y no sirve para nada. Estamos en la iglesia Conexiones llenos de servidores, de gente que le hemos creído a Dios. Y estamos preparando a un grupo de soldados que vayan y que peleen la buena batalla y que digan, Dios cuenta conmigo, cuenta conmigo.
¿Y qué crees? Si vienes con un problema que dices, pastor, si yo apenas puedo con mi alma, apenas puedo pagar los biles, apenas siento que no la libro, siento que no puedo con mi alma, te tengo buenas noticias. Por eso hay un grupo de intercesores y gente que está clamándole a Dios para que lo que nos está pesando se mueva en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Porque el número dice, debemos vivir con diligencia como si todo dependiera, como si no solamente dependiera de nosotros, pero confiando como si todo dependiera de Dios. Nuestro esfuerzo honra a Dios en estas tres cosas. Nuestro esfuerzo honra a Dios cuando somos responsables, cuando somos constantes y cuando somos fieles en lo pequeño. Esto último me rompió el corazón. Dios no te pide mucho, te pide muy poco, muy poco. Lo que Dios nos pide es tan poquito. Nos pide 2 horas cada domingo. No es nada comparado con 24 horas cada domingo. Nos pide 1 hora de oración los martes. No es nada comparado con todo lo que hacemos. Nos pide solamente el 10% de 100 que ganamos. Nos pide, o sea, es increíble. Como dice, lo poco eres fiel, en lo mucho te voy a poner. Te quiero confesar algo. Cuando Dios me llamó, o cuando yo le dije a Dios en una oración a las 5 de la mañana, me acordé de la oración que decía Isaías, heme aquí, envíame a mí. Y no extendí ese clamor y le dije, Dios, ya no busques a nadie más, aquí estoy, aquí estoy. Pero luego me acordé que no tenía un instituto bíblico, que no tenía teología, que no tenía hermenéutica, que no tenía todas esas clases que hacen poderosos a los hombres de Dios. No tenía una licenciatura, no tenía una maestría, menos un doctorado. Pero Dios vio un hombre quebrado, un hombre mentiroso, un hombre alcohólico, un hombre mujer. Ya me estoy quemando. Ya todos saben. Vio un hombre dispuesto. Vio un hombre que dijo, Dios, no busques a nadie más. Por cierto, estamos buscando quien limpie la iglesia. Díganle, ya no busques a nadie más, Dios, aquí estoy. No se crean, esta iglesia está limpia porque hay muchas manos. Pero Dios nos pide nada más un corazón dispuesto y nos pide muy poquito. Dice poquito, solamente muy poco. Entonces eso es lo que hace Dios con una persona cuando somos responsables, constantes y fieles en lo pequeño. La fe verdadera no se queda quieta, la fe verdadera camina. Y la fe verdadera no se queda dormida, la fe camina. Dice la Biblia que la fe sin obras es muerta. O sea que hay que hacer algo, siempre vamos a ir y decir, Dios, ¿qué es lo que sigue? Usa. Entonces necesita 3, y la última es, el mundo necesita personas que dependan de Dios. Y ahí ya se cae todo llamado, que bueno, pues porque es el pastor, porque Claudia canta bien bonito, porque Erickson ora bien bonito, porque todos, no, ahí fíjate, ahí se cae todo nivel. Dios busca personas que dependan de Dios, que digan, Dios depende de mí. Aún fue Jesús, es un ejemplo de ello. En Lucas 2:52 dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Dice, y el favor de Dios y de toda la gente. Jesús necesitaba el favor de Dios. Es impresionante porque como Jesús todavía necesitaba la ayuda de Dios, necesitaba de su favor, necesitaba de su guía, necesitaba, dice, tú no lo puedes hacer, lo que tú no puedes hacer, Dios sí puede. Necesitamos la guía de Dios, necesitamos el poder de Dios, necesitamos de su gracia de Dios. El esfuerzo sin Dios nos agota siempre. No sé cuántas veces te has sentido agotado, no sé cuántas veces dices como que ya no puedo más,
que dices, yo siento que ya no quiero seguir adelante. La fe sin acción nos estanca. Antier sentía abrir la puerta de casa. Aquí donde vivo en Kingston es un lugar súper abierto. Cuando es frío, es un frío, pero frío. Figúrate que en la parte de atrás no tengo vecinos, no sé cuántas millas. Ves una llanura amplia, montañas. Y abro la puerta a las 7 de la mañana el martes. Un día que amaneció súper frío y salgo en una playerita y sentí que ese frío me entró y empecé a sentirme muy mal. Lo que te quiero decir es que hay veces en la vida donde te sientes tan mal y que dices, no me quiero parar de la cama, no, siento que necesito estar quieto. Para hacerte la historia corta y para aterrizar con esto, me quedé quieto un tiempo, me dormí por 2 días, un lapso más de lo normal, y dejé que mi cuerpo recuperara energías. Pero te quiero decir que en mi mente estaba, tengo que estar listo, voy a estar listo, quiero estar listo, voy a estar listo. Si tú obedeces, tú caminas, tú confías, Dios te va a respaldar. Si tú caminas, si tú obedeces y si confías, Dios te va a respaldar en todo lo que hagas. El mundo necesita un dúo entre tú y entre Dios. Dios te está llamando a ti y para Dios no hay nada imposible en la posición en la que tú estás. Dios te invita esta mañana a que camines a otro nivel junto con Dios. ¿Alguien me acompaña? Acá arriba, un chico valiente del piano, de la guitarra. Cuando tú y Dios caminan juntos, iglesia hermosa, cuando tú y Dios caminan juntos, el mundo va a ser impactado. Y te voy a decir algo. Te voy a decir algo que te va a renovar, te va a revolucionar tu mente. Cuando escuchamos la voz de Dios y damos un paso de fe a hacer algo y decimos, este es Dios que me está diciendo que haga esto. No sé en qué área Dios te ha estado diciendo que hagas y te da temor por las razones que sea, te da temor hacerlo. Dios puede hacer algo que tú te puedes súper sorprender. Dice la Biblia que Pablo era un asesino. Pablo era como de la familia michoacana en México. Mataba gente, cristianos. Pablo era un mafioso, Pablo era una persona terrible, pero Dios envió a un hombre que escuchó la voz de Dios, y ese hombre solamente es leído solamente en la Biblia. Él escuchó la voz y fue y le habló a Pablo, y Pablo tuvo un encuentro con Dios. Y Pablo es el hombre que ha transformado y revolucionado el mundo con el Nuevo Testamento. Él escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Y Dios creo que nos quiere usar a cada uno de nosotros para encontrar una sola persona. Claudia, una sola persona. Edison, una sola persona. Una sola persona. Dios te está pidiendo una persona. Una sola persona. Dios no te está diciendo ve y evangeliza a medio Marcos, a medio Kingsland. Dios te está diciendo una sola persona, solamente una. Y cuando tú le oras por esa persona y le dices, Dios puede hacer de ti cosas grandes, inyectas en su mente y empiezas a proyectar un futuro en esa persona que no se lo va a creer él mismo, pero que Dios empieza a trabajar en la mente y en el corazón de esa persona hasta ver una persona transformada.
por el poder de Dios. Una persona que te imaginas que puede revolucionar su vida, su matrimonio, sus generaciones, sus hijos, una comunidad, un presidente de una nación, un doctor de un hospital, un abogado o sea, figúrate lo que tu oración y tu decisión puede hacer con una sola persona. Una sola persona. Tú fuiste esa persona. Tú estás sentado en este lugar porque alguien le creyó a Dios y le dijo: Dios, yo no voy a parar de orar por esta persona. Yo sé que tú puedes hacer cosas grandes. Y si tú eres esa persona, es más, todos somos esas personas. Ponte en tus piecitos. Todos, no se quede nadie en sus sillas. Ya estuvieron hace 30 minutos. Yo me imagino que ya están cansaditos de estar sentados. Solamente les voy a pedir que cierren sus ojos. Cierra tus ojos y empieza a pensar en la persona que tú dices: esa persona solamente Dios puede ayudar. Esa persona solamente, o esa familia, no hay nadie más que pueda ayudar, solamente Jesús. Solamente Jesús. Familia hermosa de Conexiones, Dios ha sido muy bueno contigo. Dios ha sido extremadamente bueno contigo. Dios te trajo hasta este país y te hizo invisible ante lo visible. Dios te dio una casa. Dios te dio, a algunos les dio un carro, les dio un techo. Dios les dio comida. Y Dios ha sido tan bueno contigo. Dios ha sido tan bueno con nosotros. Tan bueno, que ahora es justo que nosotros regresemos un poquito de lo mucho que Él nos ha dado. Y que nos ha dado paz, nos ha dado esperanza. El mundo afuera necesita paz. Es lo que más necesita desesperadamente afuera la gente: paz, paz, paz. Es lo que necesita desesperadamente la paz. Sé que estás pensando en alguien que dices ahorita: lo que esta persona necesita es paz. No necesita dinero, no necesita casa, no necesita carro. Probablemente sí lo necesite, pero lo que desesperadamente necesita es paz. Y Jesús es el príncipe de paz. Lo que la humanidad necesitamos es a Jesús, desesperadamente a Jesús. Jesús, venimos y te adoramos. Nos postramos ante ti. Reconocemos, Señor, que nos has encontrado algunos siervos inútiles, a otros útiles, y uno que otro, Padre, que han andado corriendo, ocupado en sus trabajos, y que han estado afanados, Dios. Déjame decirte, los que han estado afanados por cosas que no tienen absolutamente nada. Ese afán lo que te ha hecho es enfermarte, te ha hecho que te llenes de estrés y te ha hecho que gastes más de lo que tuvieras que gastar. El Espíritu Santo, la palabra de Dios, te está diciendo y recordando esta mañana: confía en Jesús, confía en Dios, confía en sus promesas. Dios es el Dios de todo. Dios no puede ser burlado. Dios da y Dios quita. Y Dios ama tanto, ama tanto a la humanidad. Pero le estoy hablando de un grupo de servidores de Familia en Conexiones. Pero Dios ama tanto, tiene un amor especial por la persona
que lo que hace, lo hace con alegría, con alegría, con alegría. Sirvo por alegría. Voy afuera y hablo a la gente con alegría. Doy a la iglesia, lo doy con alegría. Lo que hago, lo hago con alegría, lo hago de corazón. Y Dios, que es un Dios milagroso, un Dios omnipresente, un Dios majestuoso, un Dios omnisciente, ese Dios poderoso va a ir poniendo las cosas en tu lugar, va a ir poniendo las cosas en su lugar cuando tú menos te lo imaginabas. Quiero terminar con algo muy rapidito. Alguna vez han venido personas a visitar la iglesia y que vienen de otros países y se han quedado tan impactados que vienen nada más de visita. Y uno de ellos me dijo: pastor, me gustaría mucho seguir siendo parte de la iglesia Conexiones. Y es increíble porque a veces que decimos como que no es mucho lo que está pasando, pero todo lo que haces es mucho lo que estás haciendo. No minimices lo que estás haciendo, lo que estás dando. Mantente fiel a dar a esta iglesia, a ser generoso. No tengas miedo a ser fiel en lo poco, porque Dios te pondrá en lo mucho. Amén. Dios los bendiga a todos.